Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video, me parece que este es el video 21 del curso de Historia de la Matemática. Como pueden ver, estamos en el 2020, a pesar de que la presentación la estoy tomando de cuando di este curso hace 4 años. Vamos a hablar sobre el surgimiento del cálculo. En primera instancia, vamos a ver un par de citas al respecto del cálculo. Una de ellas es de Edward Mills Purcell, que dice que el teorema del valor medio es la partera del cálculo. No es tan glamuroso por sí solo, pero ha ayudado a traer al mundo muchos teoremas de suma importancia. El teorema del valor medio, como se acordarán, es el que dice que si ustedes tienen una función continua, y bueno, hay varias versiones, pero una de estas versiones es si usted tiene una función continua y esta función toma valores negativos en algún punto y valores positivos en algún otro punto, entonces necesariamente va a haber un punto entre esos dos en el cual la función es cero, y se puede reescribir de muchas otras maneras. Y efectivamente, cuando uno se pone a trabajar, hay muchos resultados muy poderosos en cálculo que salen a partir de este teorema. Y por otro lado, alguien de quien vamos a hablar mucho más adelante, que es John von Neumann. John von Neumann es, a mi parecer, posiblemente el matemático más brillante del siglo XX. Hubo un momento, por ejemplo, él es uno de los 3 fundadores de el Instituto de Ciencias Avanzadas, de Estudios Avanzados de Princeton, junto con otro matemático logista por el nombre de Kurt Gödel, del fama por el teorema de incompletitud, y un físico alemán de alguna relevancia por el nombre de Albert Einstein. De hecho, ellos tres compartían área común y tenían eh, sus, sus oficinas una a la par del otro. Pero en fin, von Neumann, una de las cosas que él dice es que el cálculo es el primer gran logro de la matemática moderno y es difícil sobreestimar su importancia. Define la inserción de un sistema matemático más analítico. Después hablaremos un poco más al respecto. Como siempre, les voy a citar los lugares de los que tomo la mayor parte de la información. En este caso, la mayor parte de la información la tomamos, me parece que son los capítulos 32 y 33 de el Cook. Y también voy a mencionar en varias ocasiones información que no necesariamente van a encontrar en el Cook, pero que la saqué de un capítulo de la serie Cosmos, para ser específicos, el episodio 3, que dice When Knowledge Conquered Fear, cuando el conocimiento conquistó el miedo. Esta, nuevamente, creo que no es la primera vez que la menciono en este curso, pero la serie de Cosmos, tanto la original del 81 como esta del 2014, véanlas. O sea, en realidad son documentales excelentemente bien hechos. Por supuesto, cuando ustedes ven la del 81, las animaciones, y o sea, no tiene el mismo contenido visual, pero la fibra, la carnita, el contenido que tiene en historia de la ciencia y en ciencia per se, son difíciles de igualar. O sea, para mí, fuera de estos, el mejor la mejor serie de documentales en ciencia es uno que se llama Conexiones, que también es de los 80, o sea, ya es medio viejón, pero se los recomiendo que lo vean. Ahora, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre
El cálculo, ¿cuál es la idea del cálculo? Es una que ha existido por muchísimo tiempo, mucho antes del siglo XVII y XVIII, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y uno de los problemas a los cuales se refiere es cómo encuentro yo ciertas áreas. En este caso, ya para este momento, acuérdense que Descartes había publicado en 1637 su discurso del método. En uno de los apéndices a este libro, él esencialmente crea la geometría analítica, y a partir de la geometría analítica pues entonces se pueden relacionar cuestiones entre sistemas coordenados, funciones y geometría o algún tipo analítico de geometría. ¿Y qué sucede? Entonces ahí podemos pensar en cómo calcular áreas, y la idea ahí es, bueno, tenemos esta curva, cómo calculamos el área de esta, o sea, entre esta curva y el eje de las ordenadas para entre dos puntos dados. Y el otro, claro está, es el de las el del cálculo de tangentes. El cálculo, las tangentes de círculos han sido estudiadas y requete estudiadas por siglos. Ciertamente cuando uno lo quiere hacer de una forma numérica, pues no existía, primero no existía hasta poco antes la geometría analítica, pero tampoco existían técnicas necesariamente para calcularlas en este sentido, pero habían construcciones que servían de una manera bastante clara. Sin embargo, cuando nosotros nos quitamos la idea de hacerlo en un círculo y lo ponemos en una función en general o en una curva en general, no recordamos, por ejemplo, que habíamos hablado en su momento de cuando Arquímedes estudia la manera de sacar las tangentes a ciertas curvas, en especial a la que conocemos como la espiral de Arquímedes. Bueno, él empezó a estudiar estas cosas, pero en realidad en su momento se consideraban cosas profundamente complicadas, y en realidad tiene sentido porque hasta Newton y Leibniz no teníamos una idea clara del límite. Teníamos una idea intuitiva, pero no teníamos una idea clara del límite. Más aún no la tuvimos, incluso con Newton y Leibniz no la tuvimos. Vamos a tener que esperar hasta el siglo XIX con Weierstrass, que nos da la definición que tenemos hoy por hoy. Pero en fin, estos dos son los problemas que llevan al estudio del cálculo, y en realidad es el hecho de que esto puede modelar ciertas cosas en el mundo real, en la física. Ahora vamos a hablar de Isaac, pero en este caso no de Isaac Newton. Isaac Barrows es un matemático inglés. Él nace en 1630, eso quiere decir que es un niño que todavía tiene algunos de sus dientes de leche para el momento en el que el discurso del método es publicado, pero para el momento en el que él llega a ser profesor, unos veintitantos años después, ya él ya se había, o sea, ya la sociedad científica se había dado cuenta de la utilidad de las cosas que Descartes discute en este tratado. Entonces, en realidad, como les dije en el video correspondiente, es difícil sobreestimar, de la misma manera que von Neumann dice que es difícil sobreestimar la importancia del cálculo. En la historia de las ciencias es difícil sobreestimar la importancia del discurso del método de René Descartes. O sea, es un libro que marca un antes y un después. Bueno, Barrows toma la idea de geometría analítica y empieza a trabajar sobre ella, y se percata de lo que nosotros hoy llamamos el teorema fundamental del cálculo.
Ahora, entendamos que en ese momento él no tiene necesariamente un concepto de límite como lo tenemos nosotros. Sin embargo, él está estudiando la relación entre o sea, él dice, tomemos una función cualquiera, asumamos que esa función es positiva por ciertos problemas, o sea, es más fácil interpretar qué es la integral, geométricamente interpretar qué es la integral de una función positiva que la integral de una función que sube y baja del eje X, o sea que tiene áreas positivas y áreas negativas. Eso es no es tan empírico, no es tan sencillo de entender. Entonces él dice, tomemos esta función f que es una función cualquiera continua, continua positiva, es todo lo que le pide, y dice, démonos una función g tal que g de x denota el área bajo la curva f de un cierto punto fijo a al punto x. O sea, esencialmente nosotros diríamos g de x es la integral de a x de f de t de t. Sin embargo, nuevamente él no tenía esa idea, esa notación. Él no necesariamente sabía lo que era una integral como la entendemos hoy. Pero él empieza ahí a maquinar y se percata que si él quiere calcular si él quiere calcular la tangente AG en cualquier punto, lo que va a obtener es el valor de f en ese punto. Esencialmente la prueba que él da es una prueba razonable. Él lo que se pone a ver es que si nosotros lo pasamos a nuestro entendimiento actual, esencialmente lo que dice es que para todo epsilon positivo, ese valor tiene que ser menor que f de x más epsilon. Y pues si nosotros pensamos en la manera en la que lo vemos nosotros, decimos, ok, tire epsilon a 0, entonces tiene que ser menor o igual que f de x. Y hace lo mismo, tiene que ser mayor o igual que f de x menos epsilon, tire epsilon para 0, y lo que le da es que no puede ser mayor a f de x y no puede ser menor a f de x, tricotomía, tiene que ser f de x. Él toma esta prueba, es la primera prueba que se da del teorema fundamental del cálculo. Tiene sus debilidades sencillamente por la escasa maquinaria teórica que tiene Barrow para esta función en particular, pero los huecos se pueden llenar con teoría desarrollada un par de décadas después, entonces no es tan ese vacío no es tan terrible. Posiblemente el día de hoy no hubiese pasado la revisión por pares para ser publicado en una revista, pero estamos hablando del siglo XVII, no del siglo XXI. Muy bien, Isaac Barrow es uno de los maestros él es profesor en Cambridge cuando Newton entra ahí. Entonces, dado que ya pasamos un poco de lo que hace Barrow, hablemos de estos tres señores. De izquierda a derecha son Robert Hooke, Edmund Halley y Isaac Newton. Ahora, ¿por qué es que no hay una imagen de Robert Hooke? La idea es un poco convulsa, pero denme un momento. Okay. Robert Hooke es... estos tres son titanes intelectuales del siglo XVII en Inglaterra. O sea, es sorprendente lo que cada uno de estas personas hace. O sea, Newton,
matemático y físico, desarrolla una teoría del cálculo, desarrolla las leyes del movimiento, hace un montón de cosas. Edmund Halley, que es el menor de los tres, Edmund es de los primeros que lleva a, o sea, que puede describir qué es un cometa. O sea, nosotros conocemos a los planetas, pero resulta que habían ciertos fenómenos celestes que se habían visto durante mucho tiempo, y él es el que los empieza a ver, y basado en ciertas narraciones de gente que lo había visto en siglos pasados, él predice la aparición de un cierto cometa que hoy lleva su nombre, el cometa Halley, y yo creo que la mayoría de ustedes no estaba vivo la última vez que pasó, que si mi memoria no me falla fue en 1987. Y algunos de nosotros esperamos estar vivos para el momento en el que vuelva a pasar, que sí, también si mi memoria no falla, debe ser en los 50 de este siglo, o sea, como en unos 30 años, una cosa así. 30 y pico de años. Entonces, y Robert Hooke, entre otras cosas, a Robert Hooke se le denomina el Leonardo de Inglaterra, haciendo referencia, por supuesto, a Leonardo da Vinci. Robert Hooke es simple y sencillamente asombroso. O sea, entre ciertas cosas, Robert Hooke inventa ciertas válvulas de gas para poder hacer estudios sobre diferentes materiales en estado gaseoso. Él, entre otras cosas, se vuelve un maestro creador de lentes, y crea el primer telescopio gregoriano. Este telescopio gregoriano es esencialmente una mejora drástica al telescopio de Galileo. De hecho, o sea, tengamos en cuenta de que no estamos muy lejos del momento de Galileo. O sea, Robert Hooke nace en 1635. Eso es, o sea, él tenía como 7, 8 años para el momento en el que Galileo muere. O sea, no es exactamente lo que llamaríamos nosotros contemporáneos, pero o sea, sí están cercanos en el tiempo, y él toma esto y o sea, y esencialmente es como, imagínense lo que es ir del avión de los hermanos Wright a los transbordadores de la NASA de los 80s. O sea, es ese tipo de salto cuántico el que se da. Bueno, a partir de acá, entre otras cosas, bueno, también él era muy bueno con lentes. Robert Hooke era excelente con lentes. Entonces, él también dice si podemos hacer que cosas muy lejanas, muy grandes y muy lejanas, las podamos ver mejor. O sea, su telescopio, por ejemplo, es el primer telescopio que logra observar la rotación de los planetas. O sea, hasta ese momento no se tenía, o sea, no se sabía que los planetas, que Marte, Júpiter, Venus, que estos planetas rotaban. O sea, esencialmente que tienen algo parecido al día, que como la Tierra también rota y nosotros tenemos el día, esa idea per se. Pero también él dice, ok, tomemos las lentes, pongámoslo de esta otra manera, que en vez de hacer algo muy lejano y muy grande, que se vea más cercano para poder apreciar el detalle, que más bien algo que está muy cerca pero es muy pequeño, que podamos observar el detalle. Entonces él toma, básicamente cambia ciertas ideas en el telescopio y crea el primer microscopio. Y agarro el microscopio y empieza a ver ciertos
sea, un montón de cosas al microscopio, una gota de agua y no sé si ustedes alguno ha llevado un laboratorio de física, pero de física, perdón, de biología, y en algún momento ellos les dicen, ok, vaya a cualquier lado. Yo recuerdo que a mí en su momento, cuando llevé el laboratorio de biología, estábamos en el edificio de biología y se nos ocurre ir a una quebradilla que hay entre la UNED y la Escuela de Agronomía. Ahí justamente en el medio pasa una quebradilla ahí chiquitilla y nosotros fuimos y sacamos un poco de agua de ahí, la pusimos en el microscopio y ustedes no tienen idea la cantidad de bacterias que hay en esa agua y esencialmente en casi cualquier lugar que no esté esterilizado, ustedes van a encontrar montones y montones de bacterias. Eso incluye nuestra piel, eso incluye esencialmente cualquier cosa. También, dato curioso, parece que como la segunda tercera cosa que Hooke vio bajo el microscopio fue semen humano, porque él describe a los pequeños hombres esencialmente espermatozoides y hace dibujos al respecto. Ustedes podrán especular la fuente de ese semen, pero dejemos eso para otra clase. Entonces, también viendo nosotros usualmente pensamos en Darwin, que a mediados del siglo XIX publica El origen de las especies, como quien ideó la teoría de la evolución. Y no, o sea, entre otras cosas, Hooke es de los primeros que defiende que las especies evolucionan. Evidentemente él no, o sea, él da algunos argumentos al respecto, pero no hace nada cercano al trabajo tan minucioso que hace Darwin 2 siglos después. Sin embargo, bueno, y también, entre otras cosas, Hooke es, ustedes posiblemente cuando llevaron el curso de física, en algún momento les habrán explicado de la ley de Hooke para los resortes. Bueno, esa ley de Hooke o sea, fue inventada por Robert Hooke. Entonces, como les dije, o sea, estos tres tipos son grandes intelectuales de su época. Sin embargo, si yo tuviese que compartir oficina con algunos de ellos, posiblemente el único con el que me animaría a hacerlo es con Halley. Newton, por un lado, por muy genial que haya sido, las formas en las que la gente lo describe, la gente de su época lo describe, no lo deja muy bien parado. O sea, al parecer el tipo, hay cierta gente que incluso defiende que es muy posible que él haya estado en el espectro autista y que simple y sencillamente por el desconocimiento de la era, ciertas actitudes que él podía tomar hubiesen sido malentendidas. Newton también, cuando se le contradecía, él solía tomar actitudes extremas, y ahora vamos a hablar al respecto. Bueno, y no era exactamente como la persona más amigable. Por otro lado, Robert Hooke parece que, a pesar de ser tan brillante y a pesar de tener tantos logros científicos a su nombre, o sea, que es simple y sencillamente sorprendente, el tipo le gustaba, o sea, básicamente, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, o sea, en algún momento a mí me sucedió cuando empecé a ver, hace que, o sea, el iPhone salió en el 2006, creo, 2007, por ahí.
yo tuve el primer teléfono inteligente 2, 3 años después, y apenas yo tuve un teléfono inteligente, a mí se me ocurrió, una de las primeras cosas que se me ocurrió es, mira, debería de haber una aplicación con la que yo pueda llamar un taxi, que en vez de tener que llamar a un número, esperar a que me atiendan y todo, sino que todo eso lo manejen servidores, que tomen mi ubicación por GPS. Bueno, y ahora tenemos Uber y Lyft y Didi, y hay otra que sacaron hace poco que no me acuerdo cómo se llama, que al parecer es nacional, que diría yo que, ay, es que el tipo o sea, los que crearon Uber o los que crearon Lyft o los que crearon Didi me robaron la idea. No, por supuesto que no, o sea, es una idea que está ahí, que pues en su momento yo pensé, mira, esto sería simpático que alguien lo hiciera, y simple y sencillamente no se me ocurrió, bueno, y porque ese alguien no soy yo, y tal vez si lo hubiese hecho ahora tendría una fortuna ahí bastante grande, pero o sea, simple y sencillamente es una idea que está en el aire. Bueno, lo mismo sucede en este caso. Newton, que dicho sea de paso, Newton nace en 1642, nace justamente durante la Guerra Civil Inglesa, que es un tema político bastante convulso y no lo vamos a saltar porque no tiene mayor relevancia en estos momentos, salvo decir que Newton básicamente creció, o sea, los primeros 9 años de su vida tomaron lugar dentro de uno de los momentos más convulsos en la historia inglesa. Pero en fin, él después de la guerra civil, que termina en 1651, cuando él tiene 8, casi 9 años, él entra a la escuela, y como pasa con muchos otros grandes científicos, parece que durante su época de la escuela él era un estudiante razonable, era uno de esos estudiantes que al parecer no se esforzaba mucho y que le iba razonablemente bien, pero no era el genio de la clase. Pero le fue lo suficientemente bien como para que su padre murió antes de que él naciera. Su tío, por otro lado, fue quien toma cargo de su educación y decide mandarlo a la universidad. ¿Y qué sucede? Él entra y parece que le estaba yendo bastante bien. El tipo está estudiando lo que se conoce en aquel momento como filosofía natural, que es esencialmente lo que hoy conoceríamos como ciencia, a pesar nuevamente de que el método científico apenas estaba tomando forma. Y resulta que de la misma manera que yo les contaba hace algunos videos sobre la peste negra o la muerte negra, que es esencialmente un peste bubónica que ataca la mayor parte de Europa entre el año 1347 y el año 1351. Bueno, nuevamente la peste bubónica, Yersinia pestis, me parece que es el nombre de esa de la bacteria particular que crea esta enfermedad, vuelve a crear una epidemia, pero en este caso es una epidemia un poco más contenida, se le llama la plaga de Londres, que empieza en 1665 y son aproximadamente 2 años. Bueno, de la misma manera que nosotros en estos momentos, gracias al COVID, estamos en cuarentena, en esos momentos pues se instauró lo mismo. Básicamente se para el comercio, todo el mundo en las universidades es mandado para sus casas, y él llega a su casa sin mucho que hacer, y empieza a experimentar, y de ahí sale su famoso experimento con prismas, que básicamente le ayuda a considerar, o sea, a dar una explicación de la luz como una onda.
esencialmente estos 2 años es como 1905 para Einstein. Es un periodo muy corto de tiempo visto desde el punto de vista de la historia de la ciencia, pero es un momento en el que una sola persona tiene un montón de ideas brillantes. O sea, el tipo está inspirado y saca varias teorías relevantes e importantes. Sin embargo, ¿qué sucede? En este momento, con 24 años, 2 años después, él vuelve a Cambridge y en un momento va a Londres a dar una charla sobre justamente la teoría de la luz, la teoría de cómo funciona la luz, que es una onda, etcétera. Y esencialmente Hooke, quien, como en muchas cosas, Hooke tenía opiniones acerca de esencialmente todo. Y Hooke lo acusa públicamente de plagio, de que Newton le había tomado sus ideas y había desarrollado esto por su cuenta. Newton, siendo la persona que era, decide no volver a publicar nada. Entonces él durante mucho tiempo se convierte en un profesor en Cambridge y da clases, etcétera, y él sigue haciendo o sea, él sigue haciendo su investigación, pero es una investigación propia, él no publica nada. Aparentemente, bueno, también durante estos 2 años, el 65 y el 66, él crea gran parte de lo que nosotros conocemos hoy como cálculo integral y diferencial. Y aparentemente él envía una carta a James Collins, que era el bibliotecólogo de la Real Sociedad de las Ciencias inglesa, aproximadamente por ahí de 1670. Pero no, o sea, es una carta privada, no es un documento que él finalmente vaya a publicar. Y lo que sucede es que aproximadamente por ahí de 1684, Halley, él está haciendo sus estudios de astronomía y él llega a, o sea, en estos momentos, como todas estas ideas, existe la idea en el aire de que lo que hoy conocemos como la ley de la gravedad, o sea, que cuerpos en el espacio ejercen una cierta fuerza entre ellos, y que esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Muy bien. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, Halley empieza a ver, él se da cuenta que hasta ese momento él todavía no tiene la sofisticación matemática. O sea, Halley para este momento es bastante más joven que los demás. Halley es, si mi memoria no me falla, él es del 56, o sea, él nace, o sea, para el momento de estos 2 años gloriosos de Newton, Halley tiene 10 años. Para el 84 él ya tiene casi 30 años, ya se está estableciendo como astrónomo, y él empieza a buscar, y en algún momento alguien le dice, sí, entre las muchas opiniones que Hooke ha dicho, Hooke dice que él ha llegado a que él puede que él tiene argumentos para probar esto. Y Halley va a donde Hooke. Hooke en estos momentos es el presidente de la Real Sociedad, y Halley le dice, mira, es que estoy viendo porque necesitamos ver qué sucede, o sea, los datos sugieren, pero no podemos probar que efectivamente los datos digan que la fuerza, lo que conocemos hoy como fuerza de gravedad, sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y Hooke le dice, así es, y dice, ok, muéstrame la prueba, y él dice, no, confía en mí, así es. El asunto es, curiosamente, en estos momentos Hooke es el presidente de la Real Academia, de la Real Sociedad de Ciencias
inglesa, y esta sociedad tiene un moto. El moto es el eslogan, la frase que define el propósito, y dice in verbis nulla, o sea, en la palabra de nadie. Esencialmente lo que quiere decir eso es que cuando viene ciencia, las cosas no son porque alguien tiene la opinión o sea, porque alguien dice que son así. O sea, usted tiene que mostrar su evidencia. Hooke no tenía ninguna evidencia, entonces él sigue, Halley sigue buscando, y alguien le dice, mira, está este muchacho Isaac Newton en Cambridge. Él había hablado algo así, o sea, incluso posiblemente fuese el mismo Collins el que hablara con Halley. Le dice, él me mandó una carta que hablaba de algo por el estilo ahí, ¿por qué no vas y hablas con él? Entonces Halley va a Cambridge y habla con Newton, y Newton le dice efectivamente, efectivamente sí, eso hace unos años yo lo había deducido. Y entonces le dice, bueno, y tenés los cálculos, tenés cómo probármelo. Y el tipo aparentemente empieza a buscar, pero no lo encuentra, y concluye que, o sea, y le dice, no, mira, no lo encuentro, dame unos días para ver si puedo reconstruir el razonamiento y te mando una carta. Halley vuelve a Londres, posiblemente sin mucha idea en qué, o sea, ya él había pasado por mucha gente que le había dicho que tenía la solución, la respuesta, y nadie en realidad le daba una solución satisfactoria. Sin embargo, resulta que unas semanas después Halley recibe una carta de Newton en la que efectivamente Newton hace o sea, esencialmente hace unas ciertas deducciones con respecto a derivadas, y a partir de ahí él logra demostrar que los datos se acoplan a esta idea del cuadrado, del inverso del cuadrado de las distancias. Muy bien. En este caso, él le dice que tienen que publicar, y empiezan en este tipo de problemas de que Newton no quiere publicar nada porque Hooke ya lo había acusado alguna vez, y que especialmente sabiendo que Hooke dice que él tiene una prueba, él no tenía ganas de meterse en ese enredo. Y Halley lo convence, y Newton escribe el Principia, que es esencialmente el libro donde, o sea, la traducción es Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, y esencialmente es donde él crea las bases de cálculo. Efectivamente, Hooke en algún momento dice que nuevamente Newton le está robando las ideas, que a eso es a lo que me refiero. O sea, Hooke, a pesar de ser genial de muchas maneras, Hooke tiende a parecer así como, no sé, como una persona ruin en ese sentido. Pero en fin, el Principia sale publicado unos años después, en 1687. Hooke y Newton siguen peleados hasta que Hooke muere, y resulta que apenas Hooke muere, a Newton es al que nombran en la presidencia de la Real Sociedad. ¿Y por qué es que tenemos ese signo de admiración y no tenemos una imagen de Hooke? Porque hay una historia que es apócrifa, pero posiblemente, por muy apócrifa que sea, tendrá su grano de verdad. Al parecer, a todos los presidentes de la Real Sociedad de Ciencias se les hacía un retrato, y ese retrato estaba justamente en la oficina del presidente. Y Newton, detestando con furor a Hooke, la primera noche que tiene
su oficina para sí mismo, enciende la chimenea, toma el retrato de Hooke y lo usa como leña. Entonces, nosotros, hay como dos o tres, si ustedes buscan o sea, qué sé yo, se meten en Wikipedia, hay dos o tres diferentes retratos que se presume que son de Hooke. Sin embargo, ustedes van a ver en las leyendas que se presume retrato de Hooke de tal fecha. ¿Por qué? Porque nadie sabe, o sea, no hay un retrato que sepamos a ciencia cierta que es el retrato de Hooke. Ahora, claramente ustedes posiblemente ya saben que hay una gran... o sea, que hay problemas con respecto a esto, que hay una controversia, y la controversia es justamente porque, ¿qué sucede? Tenemos a Gottfried Wilhelm von Leibniz. Él es él nace en Hamburgo, en lo que hoy llamaríamos Alemania, y él entra a los 15 años a la universidad, a los 19 termina lo que hubiese sido el curso para ser doctor en jurisprudencia, pero la gente considera que, o sea, sus profesores consideran que él es muy joven para darle ese título, con el cual pues con cualquier título viene una cierta cantidad de prestigio, y que él era demasiado joven como para tener esa clase de prestigio, entonces no se lo dan a ese momento. Igual él empieza a trabajar como diplomático. Al parecer, bueno, entrar a la universidad a los 15 años es todavía al día de hoy un logro pues bastante interesante, bastante, o sea, eso sugiere que sos muy inteligente. Pero el tipo no decepciona, el tipo empieza, o sea, el tipo es un estratega nato. Entonces, en ciertos momentos, él tiene ciertas, o sea, él crea una cierta misión diplomática. ¿Por qué? Porque en ese momento Francia es bastante poderosa cuando viene a cuestiones, o sea, tiene un ejército grande, tiene bastantes recursos, mientras que Alemania está dividida. O sea, dentro de lo que hoy llamamos Alemania hay una cantidad de estados pequeños que están tratando como de ser independientes, de ser su propio reino, etcétera. Y él dice, ok, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que arreglar aquí en Alemania este despelote. Y si el problema es que tenemos aquí al oeste está el matón del barrio. Si este tipo nos pone demasiada atención, y esencialmente nos va a hacer sus vasallos, porque no podemos resistirlo en estos momentos. Entonces él lo que hace es que crea una cierta... básicamente la idea de que Francia debía encargarse de los problemas que había en esos momentos en Egipto, entre fuerzas cristianas y el Imperio Otomano. Resulta que en una de esas, y tratando de implementar esto en 1673, para este momento él tiene 27 años, o sea, creo que algunos de ustedes tienen más de 27 años, así que es un tipo, no es un niño, es un hombre hecho de derecho, pero es un hombre hecho de derecho bastante joven. Él va a Francia y se interesa, justamente durante este viaje se interesa en las matemáticas, porque llegan a sus manos algunos de los escritos de Pascal. Ahora, hay una cosa que no hemos hablado sobre Leibniz. Leibniz es, por lo grande que es en matemática, en filosofía él es todavía una figura más importante de lo que es en matemática. O sea, es de estas del calibre de Nietzsche, de Hume, de Locke. De hecho él conoce a Locke, de Spinoza. Él de hecho se vuelve amigo de Spinoza, a pesar de que Spinoza es un filósofo ya, o sea, una persona más mayor que él como por 20 años.
es una mente privilegiada. Pero también, o sea, como les digo, en matemática a los 27 años el tipo en una misión diplomática llega y agarra unos cuantos libros y le empieza a interesar, y resulta que al año siguiente él viaja a Inglaterra en 1674 y entre otras cosas cae en sus manos los escritos de Barrow sobre el teorema fundamental del cálculo, que no tengo idea cómo se llamaba en ese momento, posiblemente era el teorema de Barrow, pero esto lo interesa mucho. Entonces él vuelve a Hamburgo y empieza a desarrollar su teoría. A él le toma aproximadamente 8 o 9 años desarrollar la teoría, mientras que a Newton le toma escasamente 2 años. Hay una diferencia también importante. Newton tiene esos 2 años exclusivamente para dedicarse a estas cosas, a estas inquietudes intelectuales que él tiene, y Leibniz es un diplomático, o sea, con un trabajo de tiempo completo, y en su tiempo libre se dedica a desarrollar esta teoría. Y además Newton era un estudiante avanzado de matemática para el momento en el que él, de matemática y de ciencias naturales, para el momento en el que empieza a desarrollar su teoría del cálculo. Leibniz es un abogado, o sea, imagínense lo que es que en estos momentos un abogado desarrolle la teoría matemática que marque un antes y un después. O sea, él tiene, o sea, él no solamente, o sea, cuando él empieza a interesarse, él no tiene la sofisticación matemática, él tiene que enseñarse a sí mismo cómo hacer matemática antes de desarrollar esencialmente la teoría más avanzada de matemática de su tiempo. ¿Y qué sucede? Leibniz publica antes que Newton. O sea, Leibniz publica en 1684 en el continente, en lo que llamaríamos hoy Alemania, cuando todavía Newton no había publicado. Y esto hace que se cree una de las controversias más grandes y más infames de la historia. No sé si les gusta más esa imagen o esta, pero esencialmente, o sea, ¿qué va a hacer cualquier culebrón mexicano frente a el problema que hay al respecto de esto? O sea, esencialmente, o sea, Newton empieza a decir que, o sea, de la misma manera que él critica mucho a Hooke por la forma en la que Hooke se comporta con él se comporta de una manera esencialmente idéntica con Leibniz. Él dice que o sea, Leibniz, una de las cosas que él tiene es que él crea, o sea, él lleva un diario bastante detallado, diarios que sobreviven al día de hoy, y entre esos diarios su visita a Inglaterra, él tiene un montón de apuntes, y pues dado que él era intelectualmente curioso, él se reúne con un montón de gente de la Real Sociedad, y él tiene apuntes sobre biología, sobre química, sobre mecánica y sobre matemática. Las pocas cosas que él apunta, que parecieron interesantes, es justamente sobre el teorema de Barrow y ciertos trabajos asociados al teorema de Barrow, pero nada sobre las ideas de Newton. Sin embargo, es un va y viene entre esta competencia entre la matemática continental y la matemática británica. Y en su momento la Real Sociedad dice que ellos van a investigar o sea, quién es realmente el autor. De hecho, una de las cosas que ellos dicen es que Leibniz efectivamente vio la carta que Newton le había enviado a Collins en 1670, mientras estaba 4 años después, mientras estaba en Inglaterra, lo cual no hay ninguna evidencia de que haya sido así. Entonces,
en 1711, después de esencialmente 2 décadas de estar en este pleito, se forma esta comisión, la cual el presidente es Isaac Newton. O sea, imagínense que lo que es que un juez tenga un caso en el que él es una de las partes y el juez. Es un poco extraño que sea de esta manera. Pero, como les digo, o sea, al día de hoy lo que se acepta es que Newton y Leibniz, de una manera casi simultánea, o sea, tengamos en cuenta, Newton desarrolla su teoría entre 1665 y 1667, mientras que Leibniz lo hace entre 1675 y 1684. Entonces, es casi simultáneo si lo vemos desde esta idea de largo plazo. Y además con lo lento que viajaba la información en aquel momento. Se acuérdense que cualquier carta en aquel momento, una carta, qué sé yo, de Londres a Hamburgo, posiblemente iba a requerir meses para llegar, mientras que hoy un correo electrónico dura fracciones de segundo para llegar de un lado a otro. De manera moderna se acepta que Newton y Leibniz son co-creadores independientes de esta teoría, y de hecho la teoría, o sea, a pesar de que cuando uno quita el polvo de encima, uno es fácil darse cuenta que es una misma teoría, los enfoques que les dan son muy distintos. De hecho, el cálculo moderno, tanto el cálculo estándar como el cálculo no estándar moderno, se parecen más al cálculo de Leibniz que al cálculo de Newton. Pero eso ya se queda para otro lugar. Entre las cosas que me gustaría que algunos de ustedes comentaran en los foros es las diferencias entre la notación de Leibniz y la notación de Newton en aquel tiempo y cómo se ha heredado hasta el momento. En física se tiende a usar un poco más, o se tendía a usar un poco más la notación de Newton, en matemática más la notación de Leibniz, pero bueno, busquen al respecto también. Podría ser alguien que comente un poco sobre los particulares de esta disputa, que es, como les dije, o sea, qué va a hacer cualquier culebrón mexicano frente a este drama que se da entre científicos. Y por el momento, con respecto a este video, creo que es el más largo que tenemos hasta el momento, más de 50 minutos, pero lo concluimos acá. Que estén bien, hasta luego.